Ok, ahí empezamos. Y también acuérdense que en Prezi nosotros trabajamos con diapositivas. Las plantillas tienen elementos y diapositivas. Ok, ¿cómo accedemos a Prezi? Martín Aldaz, ¿cómo acceder a Prezi? Bueno, entramos a la página, iniciamos sesión y escogemos la plantilla que queremos para usar. Perdón, disculpe, lo último no te escuché. Y escogemos la plantilla que vamos a usar. Bueno, perfecto. Martín, eso lo hacemos cuando ya tenemos acceso, cuando recién vamos por primera vez a ingresar a Prezi. Tenemos que realizar algún paso para poder tener el acceso y el uso de Prezi. ¿Qué es lo que teníamos que hacer, Ian Arteaga? ¿Se acuerda? Algo No, teníamos que hacer. A ver, Santiago, te escucho. registrarse. Correcto, registrarnos. ¿Se acuerdan que teníamos que registrarnos? Perfecto. Y entonces, cuando nos registrábamos, ingresábamos nuestro correo, nuestro nombre, etcétera, para poder crear un usuario y por medio de ese usuario acceder a Prezi. Siguiente. Tomando en cuenta que nos vamos a loguear o que vamos a crear un usuario, Lady, ¿cuántos o qué versiones existen de Prezi? Son dos tipos de versiones de Prezi. ¿Cuáles son? ¿Me escucha? Sí, sí le escucho. ¿Nosotros qué tipo de versión usábamos? La versión estudiantil y la versión del profesor. Bueno, la del estudiante, la del profesor, podría ser Heidi Vivanco. La versión gratuita. Correcto. La versión gratuita y las versiones ya que tienen un pago adicional, que tienen un pago, ¿cierto? Entonces, versión gratuita y versión pagada. Son dos versiones. Ok, Steven Díaz, cuéntame, ¿qué objetos se podían usar en las presentaciones de Prezi? ¿Qué podíamos ponerle a esa presentación? Textos, ¿Ya? imágenes, animaciones. Perfecto. Manuel Campoverde, ¿algo más? Nos acaban de decir textos, animaciones, imágenes. ¿Qué más podíamos usar, Manuel Campoverde? Música, videos. Perfecto, música, videos. Muy bien, muy bien. Y sobre estos elementos, sobre estos objetos, sobre el texto, sobre las imágenes, ¿qué acciones se podían realizar, Brian Falcón? ¿Qué podíamos hacer con eso? Presentación. Ya, bueno, estos objetos sirven para crear la presentación, correcto. Sí, tienes razón. Pero acciones sobre esos, es decir, tengo una caja de texto. A esa caja de texto, ¿qué acciones le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esa caja de texto? Pablo Mejía. Personalizarles el tamaño. Correcto, personalizar el tamaño. ¿Solo el tamaño o qué más podía yo cambiar, Matías Piedra? Matías. A ver, Miguel Merino, te escucho. Vale cambiar el tamaño de la letra. Tamaño de la letra, colores, fondos, animaciones. Recuerden que podíamos girar, ubicarles de costado, podíamos ubicarles en un lado o en otro, es decir, moverles, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos con lo siguiente. Vamos ahora a trabajar con lo que era estadística, ¿ya? Ese tema también lo vimos. Básicamente, de una manera muy general, Lady, ¿qué era estadística? ¿Alguna idea de qué es estadística? Estadística, Nicolás Luzuriaga. ¿Alguna idea? ¿No? ¿Alguien que nos pueda ayudar? A ver, Santi. Es como un conjunto de números. Bueno, la estadística maneja números, sí, maneja datos numéricos, también maneja datos no numéricos, pero de manera general, datos numéricos. Estos datos numéricos se ordenan. ¿En dónde se ordenan, Ariana Erazo?
¿Cómo ordenábamos esta información? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se ordenaba la información? En tablas que recogemos sobre esos mismos datos. Correcto, en tablas. Y estas tablas se llaman tablas de distribución. Cuando manejamos las tablas de distribución, nosotros podemos obtener algún tipo, bueno, podemos ir sacando conclusiones ya, dependiendo de los datos de la tabla, ¿no es cierto? Y luego de manejar esta información, nosotros teníamos algo llamado las medidas de tendencia central. ¿Quién se acuerda cuáles eran las medidas de tendencia central? Son 3. ¿Cuáles eran? Darling Minaya, una medida de tendencia central. Hugo Bastidas, una medida de tendencia central. ¿No? Ok, Gabriela Barragán. ¿Alguna idea? ¿Medida de tendencia central? A ver, Miguel Merino, te escucho. Era moda, media y mediana. Correcto. La moda, la media y la mediana. ¿Ya? La moda, el elemento que más se repite, el que está de moda. La media aritmética, es decir, el promedio, el elemento que está en el promedio, en el centro de los datos, digamos que es el elemento central. Y la mediana, el elemento que se encuentra justo, digamos, en el centro de la distribución de elementos, ¿no? Entonces, si tengo 20 elementos regados por ahí, tengo que buscar el que está justo en la parte central. Hagan de cuenta que están utilizando una recta numérica. Entonces, la recta numérica tenemos o una regla y tenemos sueltos por ahí los datos. Necesitamos saber cuál es el dato que está justo en el centro. Ok, perfecto. Excel, vamos a ver qué más vimos con ustedes. ¿Qué más tenía que ver y revisar con ustedes? A ver. Un poquito con el Excel. ¿Se acuerdan ustedes de las hojas de cálculo de Excel? ¿Sí se acuerdan todos de la hoja de cálculo? Ok, voy a abrir una hoja de cálculo para que ustedes observen y vamos a ir conversando ahí. Por si acaso no se acuerden. Ok. Bueno, entonces miren acá. Observen, chicos. En esta hoja de cálculo, fíjense, ahí está. Esta hoja de cálculo tiene algunos elementos, ¿ya? Tiene estos elementos que van desde arriba hacia abajo y que están nombrados con letras, mire. ¿Se llamaban cómo? ¿Cómo se llamaban estos elementos? Celdas. No, no son celdas. ¿Cuáles serán estos elementos que van en sentido vertical, es decir, de arriba hacia abajo, y que tienen nombres de letras, las letras del abecedario? O una combinación no, puede ser una sola letra o una combinación de letras. ¿Cómo se llamaban estos elementos? ¿Filas? No. ¿Ya me dijeron celdas? No es. ¿Filas? No es. ¿Qué nos queda? ¿Columnas? Columnas, correcto. Si no son celdas, si no son filas, son columnas. Las columnas, miren acá, son aquellos elementos que van de arriba hacia abajo en sentido vertical y que tienen un nombre con la letra del abecedario. Entonces, columna F, columna G, columna H, ¿cierto? Para que no se olviden, hagan de cuenta lo siguiente. Todos ustedes han visto una construcción, una casa, ¿no es cierto? La casa tiene columnas, ¿o no? ¿Todos han visto las columnas de la casa? Ya, la columna va en sentido vertical, de arriba hacia abajo. Entonces, acordémonos, todos estos elementos de la hoja de cálculo son las columnas. Si estas son las columnas, los elementos que están acá con números son las, y que van en sentido horizontal de izquierda a derecha, son las. Cristian Chassi, estos de aquí, ¿qué serían? 7, 8, 9, 10, y que tienen un nombre con un número, están numeradas. ¿Alguna idea? ¿Qué son? Sí. A ver, cuénteme, ¿qué son? Filas. Las filas, correcto. Estas son las filas, estas de acá son las columnas, y la intersección de una fila con una columna genera una
Celda. Correcto, una celda. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Súper fácil lo que estamos acordándonos. Las celdas, miren cuántas celdas tenemos aquí. ¿Cuántas celdas tengo en una hoja de cálculo? Uy, ¿qué les puedo decir? Porque miren, si me doy cuenta en esta fila, en la fila 5, miren, voy hasta la última celda. Tengo hasta la celda X, déjenme ver, bueno, en mi versión, ¿no? Porque depende de la versión de Excel. Tengo la celda XFD. Y si voy hasta el final de esta fila, tengo la celda en la columna, esta de aquí, en la columna XFD y en la fila 1.048.576. Entonces, todo esto son celdas. Todo esto son celdas. Ok, regresamos al inicio. Las celdas tienen nombres. Obligatoriamente tienen nombres. ¿Cuál es el nombre de una celda? ¿Cómo reconocemos a una celda? Por su nombre. ¿Cómo se forma el nombre de la celda? Si la celda es la combinación de una o la intersección de una fila y una columna, ¿cómo sé cuál es el nombre de la celda, chicos? B4, B5. Correcto. El nombre de las celdas está dado por la columna y la fila en donde se encuentra. Entonces, esta celda de aquí es la celda B2. Y fíjense que acá tenemos el cuadro de nombres, B2. Y si nosotros vamos a esta celda de acá, será la celda B6. Cada celda tiene un nombre diferente. A los nombres de las celdas les podemos ubicar o les podemos a las celdas llamar, reconocer, utilizar sus nombres de 3 formas. De 3 formas se pueden utilizar los nombres de las celdas. ¿De acuerdo? Y estos nombres, presten atención, y estos nombres dependen del uso que vayamos a dar a esa referencia, porque el nombre de la celda es una referencia, ¿ya? Entonces, cuando usamos las referencias, podemos referirnos a una celda o llamarle a esa celda de las siguientes maneras. Primero, usando una referencia relativa. ¿Cuál es la forma de una referencia relativa? Por ejemplo, la celda B, como poníamos en el ejemplo, 4, B4. Y esa es una referencia relativa. También podíamos usar la referencia de manera absoluta. ¿Qué significaba? Colocando el símbolo dólar antes del nombre de la columna y antes del número de la fila. B4, pero con símbolo de dólar. ¿Qué significaba esto? Que cuando nosotros referenciábamos a la celda así, sabíamos que solamente a esa celda vamos a usar solo esa. Y no vamos a cambiar, aunque copiemos la fórmula. ¿De acuerdo? Y teníamos una tercera forma, que era la forma mixta, que se podía escribir de esta forma. Así. O de esta forma. ¿Qué nos decía? 2 cosas diferentes. La primera, esta de aquí, símbolo de dólar B4. ¿Qué significa? Que siempre vamos a trabajar en la columna B. Siempre en la columna B. Y en la fila 4. Pero esta fila 4 puede cambiar a las 5, puede cambiar a las 6, 7. Esta sí puede cambiar. ¿De acuerdo? La que no puede cambiar es la columna B. La columna B se queda siempre y con la columna B. No se mueve. Esa es la primera forma. Y la segunda, acuérdense, B, símbolo de dólar 4. ¿Qué significa? Que la columna puede cambiar, pero el número de la fila no. La fila 4 se queda obligatoriamente. Pero la columna puede ser C, puede ser A, puede ser G o puede ser esta. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Preguntas. Ya nos acordamos un poco de las referencias. ¿De acuerdo? Un poquito de las referencias. Muy bien. Preguntas hasta ahí, chicos. Muy bien. Sí, digo, atienda, preste atención. Elemento que ofrece información sobre una palabra, expresión o sigla en Word. Cuando tenemos una sigla, por ejemplo, tenemos algo escrito acá. Ya. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean. Por ejemplo, tenemos algo escrito aquí. Okay. Entonces, fíjense en ustedes.
vamos a escribir. Dame un segundito. Exacto, aquí. Entonces, tenemos la ONU se ha mantenido como una organización por varios años. ¿Ya? Listo. Cuando tengo una frase, una palabra, un párrafo escrito así y necesito explicar qué significa ONU, qué es lo que nosotros usábamos para poder dar a conocer a las personas el significado de esta abreviación, porque ONU es una abreviación. ¿Quién se acuerda que utilizábamos para dar a entender? Las referencias. Disculpa. Las referencias. Referencias. No. Nota al pie. La nota al pie, correcto. Muchas gracias. Quien nos haya dicho, gracias. La nota al pie. ¿Por qué? Porque nos ubicábamos al final de la palabra, si se acuerdan, en este caso después de la U. Y nosotros íbamos acá a la parte superior. Espérenme un ratito. Ok, ahí está mejor. Entonces, nosotros íbamos acá a la pestaña de referencias y agregábamos insertar nota al pie. Y al insertar nota al pie pasaban dos cosas. La primera, que aquí aparece un número, y la segunda, que en la parte inferior de nuestra hoja, es decir, al pie de la página, podíamos escribir la explicación de la abreviación. Entonces aquí vamos a poner, ¿qué es la ONU, chicos? Que era Unidad de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Listo. Y hemos agregado una nota al pie. ¿Ya se acordaron de las notas al pie? Y si yo le bajo el zoom a mi documento, fíjense, ahí está. Ahí está. ¿Cuántas notas al pie puedo agregar en un documento, en una hoja? 2, 3, 4, 5. ¿Hay límite? Pregunto. ¿Hay límite? No. No, no hay límite. No hay límite para las notas de pie. ¿De acuerdo? Notas al pie, no tenemos límite. Perfecto. Entonces, las notas al pie nos permiten ofrecer una aclaración sobre una palabra o aclarar una palabra, una expresión, una sigla. Muy bien. Pregunto. Cuando yo tengo una lista de invitados, ¿sí? Tengo una lista de invitados, una lista de personas, y voy a generar, a ver, aquí, y voy a generar una invitación. ¿Cuál es la herramienta de Word que tengo que utilizar para generar esa serie de documentos de manera personalizada? Ahorita estoy con 23 estudiantes. Cada uno de ustedes tiene su nombre, su apellido y su dirección exacta. Necesito en este momento generar un documento para cada uno de ustedes, de manera personalizada, que vaya con su nombre, su apellido y su dirección. Pero el contenido es el mismo. Es decir, todos van a recibir el mismo texto, o la misma explicación, o la misma invitación. ¿Cuál es la herramienta de Word que nos permitía hacer esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan que hacíamos la combinación de correspondencia? Combinación de correspondencia es el elemento que nos permite entonces trabajar con varios, generando un documento base y luego generar ese documento base, personalizarlo para varias personas. Nos vamos a quedar entonces hasta ahí.